Adán y Eva en el paraíso, la historia del primer pecado. Desde el comienzo, todo era un canto de creación. El sonido de los ríos acariciando las piedras, los colores intensos de las flores y el susurro de la brisa que movía las hojas formaban un coro armonioso. Y allí, en el corazón de todo, desperté yo, Adán. Recuerdo la calidez del suelo bajo mis pies y como cada respiración era un recordatorio de que la vida, la verdadera vida, me había sido dada por el propio aliento de Dios. Me sentí completo, rodeado de maravillas que apenas podía entender. Dios me encomendó el cuidado del Edén, un paraíso cuyo esplendor no se podía igualar. Con cada paso, descubría nuevas especies, nombrando a cada animal que pasaba junto a mí. Sin embargo, en la plenitud de todo aquello, había un vacío que no sabía cómo nombrar. Fue entonces cuando Dios, viendo mi soledad, hizo que un sueño profundo cayera sobre mí. Al despertar, vi a Eva, y en ese instante entendí lo que era la verdadera compañía. Ella no era solo una parte de mí, era la chispa que completaba mi existencia. Eva y yo compartíamos cada día con gozo. Explorábamos el jardín, admirábamos las maravillas de la creación y vivíamos en la absoluta libertad de la inocencia. Dios había puesto solo una regla ante nosotros: evitar comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, una advertencia que resonaba en nuestras mentes pero que no comprendíamos por completo. Nos deleitábamos con los otros frutos y, en esos momentos, no había sombra alguna que perturbara nuestra dicha. El Edén era más que un hogar, era la manifestación del amor divino, un lugar donde la armonía fluía en cada rincón. Pero, aunque no lo sabíamos, la serenidad de nuestra existencia estaba a punto de ser probada. Aquel jardín que nos abrazaba con promesas de eternidad guardaba también un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un día, mientras explorábamos las cercanías del árbol prohibido, algo inusual nos detuvo. Una criatura que no habíamos visto así antes nos observaba desde las ramas. Era una serpiente, astuta y de ojos penetrantes. Con voz suave y seductora, habló a Eva: ¿de verdad les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La pregunta, disfrazada de inocencia, encendió una chispa de curiosidad en el corazón de Eva. Yo miraba con cautela, sin intervenir, atrapado por la escena que se desplegaba ante mis ojos. La serpiente, aprovechando la incertidumbre, continuó: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como él, conociendo el bien y el mal. Eva, con la mirada fija en el fruto, dudó por un momento. El tiempo pareció detenerse mientras su mano se extendía y, finalmente, tomó el fruto. El crujido al morder resonó en el aire como un eco siniestro. Me miró y, sin palabras, me ofreció una parte. Había una mezcla de duda y desafío en sus ojos. Sin pensarlo demasiado, tomé el fruto y comí. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Fue como si un velo invisible se hubiera levantado de nuestros ojos, y con él, vino la conciencia de nuestra desnudez. La inocencia se desvaneció en un instante, reemplazada por una vergüenza que ardía en lo más profundo de nuestro ser. Nos apresuramos a cubrirnos con hojas de higuera, como si con ello pudiéramos ocultar lo que habíamos hecho, como si los restos de nuestra transgresión pudieran ser borrados. El jardín, que antes nos abrazaba con paz, parecía ahora juzgarnos. Cada sombra se volvió una amenaza, cada sonido un recordatorio de nuestra falta. Y entonces, la voz de Dios resonó en el aire, clara y llena de dolor: ¿dónde estás? Nos miramos con miedo, sabiendo que la confrontación era inevitable y que nuestra decisión había cambiado el curso de la historia para siempre. Nuestros corazones latían con fuerza. Mientras avanzábamos, temerosos y avergonzados. La presencia de Dios se hacía más palpable a cada paso, y la carga de nuestro acto se volvía insoportable. Cuando finalmente estuvimos ante él, sentí el peso de su mirada, una mezcla de tristeza y justicia. ¿Has comido del árbol del que te ordené que no comieras?, preguntó. Mi voz tembló mientras trataba de explicar: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y yo comí. Eva, a su vez, señaló a la serpiente, diciendo: la serpiente me engañó, y comí. Dios se volvió hacia la serpiente, y en ese momento, su juicio resonó con fuerza: maldita serás entre todos los animales, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Luego, dirigió su mirada a Eva y le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. Finalmente, a mí, el primero en ser creado, me sentenció:
con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Fue un momento de aceptación dolorosa. Dios, en un gesto que mostraba tanto misericordia como firmeza, nos vistió con pieles de animales, protegiéndonos de la crudeza del mundo que nos esperaba. Con pasos lentos nos dirigimos hacia la salida del Edén, sabiendo que nunca más podríamos regresar. Detrás de nosotros, querubines con espadas de fuego guardaban el acceso al árbol de la vida, como un recordatorio de lo que habíamos perdido. Salimos del paraíso con lágrimas en los ojos y miedo en el corazón. La belleza y el resplandor del Edén quedaron atrás, y ante nosotros se extendía un mundo desconocido, lleno de dificultades. Nos miramos, unidos por la culpa y por la promesa de que nuestra historia apenas comenzaba, aunque el peso de nuestra elección seguiría con nosotros siempre. La vida fuera del Edén era un contraste brutal con lo que habíamos conocido. El suelo era duro y árido, trabajar la tierra requería un esfuerzo que antes no conocíamos. Las noches eran frías y largas, y la soledad de nuestra nueva existencia nos envolvía. Pero a pesar de todo, Eva y yo intentamos adaptarnos. Pronto, el grito de un recién nacido rompió el silencio de nuestra tristeza. Caín, nuestro primogénito, nació y con él vino una esperanza renovada. Poco después, Abel le siguió, y por un tiempo, nuestras vidas se iluminaron con las risas y juegos de nuestros hijos. Sin embargo, el rastro de nuestra desobediencia seguía persiguiéndonos. Las sombras de nuestras decisiones pasadas se reflejaron en nuestros hijos. Caín, el mayor, llevaba consigo una inquietud que no podíamos explicar. Un día, la tragedia golpeó con una fuerza devastadora. Caín se alzó contra Abel y lo mató en un ataque de celos y furia. El dolor de perder a nuestro hijo fue indescriptible, era como si el eco de nuestra propia caída se hubiera repetido en la siguiente generación. Dios, en su justicia, desterró a Caín, y nosotros quedamos sumidos en un luto que nos recordaba lo frágil que era nuestra existencia fuera del Edén. Sin embargo, la vida, a pesar de todo, continuaba. Tiempo después, Eva dio a luz a Set, y en él encontramos una renovada esperanza. Con él, entendimos que aunque el Edén estaba perdido, la promesa de que nuestra descendencia llevaría una semilla de redención aún persistía. Con los años, la historia de nuestra caída se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad y la grandeza de la humanidad. Comprendí que, aunque nuestra elección nos costó el paraíso, también dio paso a una historia más grande, una historia en la que la humanidad podría aprender, crecer y, un día, encontrar redención. Miraba a nuestros hijos y sus hijos, y veía en ellos la capacidad de bien y mal, el eco de nuestra elección original, pero también el potencial de superarla. La lección más grande que llevé conmigo es que la desobediencia trae dolor, pero la misericordia de Dios siempre encuentra una manera de brillar a través de la oscuridad. Eva y yo entendimos que nuestra historia no se trataba solo de la pérdida del Edén, sino de la posibilidad de volver a caminar con Dios, de conocer la esperanza incluso fuera del paraíso. Sabíamos que nuestra historia, aunque marcada por la caída, también estaba tejida con la promesa de un Salvador, un descendiente que restauraría lo que se había perdido. Vivimos cada día sabiendo que, aunque nuestras vidas eran difíciles, no estaban desprovistas de propósito. Construimos nuestro hogar en un mundo que ahora nos resultaba ajeno y hostil, pero poco a poco, entre el dolor y el esfuerzo, descubrimos la resiliencia. Cada amanecer era un recordatorio de que, aunque fuimos expulsados del Edén, Dios no había abandonado a la humanidad. Su presencia seguía siendo una sombra protectora, una promesa silenciosa en cada rayo de sol que tocaba la tierra. Veíamos crecer a nuestros descendientes y entendíamos que nuestra historia se transmitía de generación en generación, no solo como advertencia, sino también como testimonio de que la gracia y la redención eran posibles. Lo que habíamos perdido en un momento de desobediencia era grande, pero lo que aún podíamos ganar a través del arrepentimiento y la fe lo superaba. El Edén seguía vivo en nuestra memoria, no solo como el paraíso perdido, sino como una meta espiritual, un recordatorio de lo que significaba vivir en completa armonía con Dios. Con el paso de los años, reflexioné sobre el eco de nuestras acciones y su impacto en la historia humana. Comprendí que nuestro papel en la creación no había terminado, que el sufrimiento no era el final de nuestro relato, sino el inicio de un camino más largo hacia la redención. Así, con el tiempo, entendimos que aunque la desobediencia había traído dolor, también había plantado la semilla de la esperanza.
En nuestra descendencia se encontraba la promesa de una reconciliación futura, un retorno a un estado de gracia que, aunque diferente al Edén, sería igualmente glorioso. Vivimos nuestros días sabiendo que, aunque el Edén estaba lejos, un día, gracias al amor de Dios y su promesa, la humanidad encontraría la manera de volver a Él. Y así, nuestra historia se transformó de una caída en un legado de fe, uno que perduraría hasta que el último descendiente nuestro comprendiera que, al final, la redención siempre fue parte del plan divino. Suscríbete, dale like y comparte.